noches, hermanos. Esto es completamente Reino de Dios. Más que un estudio, más que una religión, es un estilo de vida. Es el Reino de Dios llevado a todos los ámbitos de la vida. Hemos estado viendo las parábolas de Jesús y los principios del reino que llevan cada una de ellas. Hoy vamos a empezar a ver esas parábolas que los expertos y los teólogos le llaman las parábolas de la alegría. Las parábolas que hablan acerca de la alegría que se encuentra cuando nosotros nos encontramos con el reino de Dios. Y la primera que vamos a ver está en Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La siguiente parábola es muy parecida, es la parábola de la perla preciosa, y solamente hay una variación en la historia, en estas dos historias, y eso lo vamos a comentar la siguiente semana. En esta parábola vamos a encontrar 4 cosas muy importantes en esta parábola del tesoro escondido. En esta parábola vamos a encontrar el descubrimiento, la valoración, la alegría y la acción. Si nosotros nos damos cuenta en esta parábola, vamos a encontrar esas 4 cosas. Yo creo que cuando predicamos el Evangelio, a veces nos equivocamos en esa parte de presentar la parte del reino. A veces nos concentramos tanto en el hecho de que la persona tiene que aceptar a Cristo, que a veces nos concentramos en esa acción, la acción de la fe, y a veces pensamos que primero es la acción, luego como consecuencia de esa acción va a venir la alegría, y como consecuencia de esa alegría la persona va a valorar el reino de Dios, y después de esa valoración va a descubrir todo ese tesoro. Pero en esta parábola Jesús nos está dando ese principio importante en donde ese proceso es al revés, en donde en esta parábola en específico, esta persona se encuentra un tesoro. En la parábola de la perla preciosa es un buscador de tesoros. Esa es la diferencia entre estas dos parábolas, pero vamos a concentrarnos en este descubrimiento de un tesoro. Vamos a ver que este tesoro es muy importante porque en la expresión de este simple versículo hay 3 cosas que nos indican que este tesoro es muy valioso. Simplemente la palabra tesoro ya nos da una idea de que es algo muy valioso. Lo segundo es que esta persona se llena de mucha alegría. Si algo es, encuentra algo tan valioso que se llena de mucha alegría. Y lo tercero que nos indica que este tesoro es muy valioso es que la acción final que él hace. Él va y hace algo para poder obtener ese tesoro. Así que este tesoro en particular es el Evangelio, es el reino de Dios, es Jesucristo mismo que se nos presenta, y a veces de una manera espontánea. A veces no lo estamos buscando, a veces no estamos buscando ese tesoro, simplemente llega a nosotros. Es un descubrimiento, por así decirlo, por casualidad. Muchos de nosotros así nos encontramos con Dios. No es que lo estuviéramos buscando, de hecho la Biblia dice que nosotros no lo buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. Pero en esta parábola nos está enseñando que hay ocasiones o hay personas, muchos de nosotros nos encontramos con Dios por casualidad. Esto me recuerda la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús iba pasando por Jericó y había tanta gente que él se sube a un sicómoro para poder verlo, y en ese instante Jesús al pasar lo ve y le dice: hoy es necesario que yo entre en tu casa. Él a lo mejor simplemente iba a ver, nunca se imaginó que ese día Jesús iba a entrar a su casa, y no solamente a su casa, sino también a su corazón, y el reino de Dios llegó a su vida, a su casa, que hubo una transformación total. A veces nosotros no estamos buscando a Dios y nos encontramos con ese tesoro precioso. Y hay algo importante: cada vez que nosotros nos encontramos con ese tesoro, va a haber un proceso de valoración. Ese proceso de valoración es cuando nosotros empezamos en nuestra mente
hacer poner en una balanza qué es más importante, ese tesoro o lo que yo tengo en mi vida. Hay tres ejemplos que podemos mencionar en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús encuentra a dos de sus discípulos y les dice, ven, sígueme. Y dice la Biblia, y dejándolo todo, fueron y lo siguieron. Ese es el principio de la valoración, en donde podemos voltear y ver lo que nosotros tenemos y ver lo que nosotros encontramos. ¿Qué es más valioso? ¿El tesoro que acabamos de encontrar o lo que nosotros tenemos en casa o lo que nosotros tenemos hasta ese momento? Todo lo que nosotros tenemos hasta ese momento es más valioso que el tesoro que hemos encontrado, o el tesoro que nosotros hemos encontrado es más valioso que eso. Estos discípulos hicieron esa valoración en el momento cuando Jesús les dijo, ven, síganme, y dice, y dejándolo todo, le siguieron. Otro caso es el del apóstol Pablo, que nos menciona en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, cuando él dice, todo lo he tenido por basura. Todo lo que yo tengo lo he estimado por basura por ganar a Jesucristo. Él también hizo una valoración de todo lo que él tenía, toda su educación, todo lo que su carrera, todo lo que hasta ese momento él había ganado. Dice, hizo la valoración y dijo, todo esto es basura comparado con Jesucristo. Y el tercer ejemplo que tengo para ti es aquel joven rico, que se le presentó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de Dios? Dice, hasta este momento todo lo he hecho. Y Jesús le dijo, mira, pues tienes que cumplir con la ley, amar a tu prójimo, a tus padres, no codiciar. Y entonces él dijo, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tú tienes y ven y sígueme y dáselo a los pobres. Y dice que él se fue muy triste, dice, porque tenía muchos bienes. Él hizo una valoración de seguir a Cristo, o esa valoración de sus bienes, dice, no, esto vale más que seguir a Cristo. En estos tres casos que te he puesto, esa valoración se tiene que hacer. Lo siguiente es que cuando nosotros encontramos y decimos que lo más valioso es ese tesoro, entonces va a surgir un sentimiento en nosotros, algo que nosotros estábamos buscando, y es la alegría del reino. Por eso la Biblia dice que el evangelio del reino no consiste en comida o en bebida, no son cosas materiales, no son cosas externas, sino es gozo, paz y justicia en el espíritu. Son tres cosas que son internas, y una de ellas es el gozo. Cuando nosotros encontramos que Jesús y el reino de Dios es más valioso que cualquier otra cosa, entonces surge algo dentro de nosotros que se llama el gozo del reino. Y ese gozo del reino es lo que nos permite nosotros tener y hacer el último paso. Aquí podemos también decir que la salvación o lo que el reino de Dios ofrece no es gracia, pero esa gracia no es gratis. Eso a veces nosotros lo malinterpretamos, a veces pensamos y siempre estamos con ese concepto de que la salvación es gratuita, que todo es gratis, y en el evangelio todo es gratis. Pero déjame decirte que Jesús una y otra vez dentro de los principios del reino, siempre sí es un don gratuito, pero también tiene que haber una acción. Recordemos que Pablo explica en Romanos que antes de poder creer, él tuvo que hacer una acción. La acción de creer es algo que nosotros tenemos que hacer. No solamente es fe, sino es fe acompañada de una acción. Y eso es lo que nos marca en esta parábola. Por ejemplo, ningún hombre hubiera obtenido el tesoro si no hubiera estado dispuesto a pagar un precio. Ya tenemos estos tres elementos primeros, que es el descubrimiento. Ya descubrió este hombre el tesoro, ya hizo la valoración y dijo, wow, este tesoro es
es lo mejor que me ha pasado, es más valioso que todo lo que tengo. Él ya se llenó de alegría, pero tiene que tener una acción porque ese terreno no le pertenecía. Así que lo vuelve a esconder, pero tiene que hacer una acción. ¿Y cuál es esa acción? Tiene que ir hasta su casa, tiene que juntar todos sus bienes y entonces venderlos y entonces poder comprar ese campo. Todo ese proceso llevó un tiempo. Queremos platicarte que cuando nosotros estábamos en Panamá y teníamos que regresar, todas las cosas que nosotros teníamos allá no las podíamos traer, así que hubo un proceso de varios días en donde nosotros estuvimos vendiendo las cosas, vendiendo algunas otras las regalamos, otras las colocamos, otras, pero todo fue un proceso en donde nosotros teníamos que ver qué íbamos a hacer con todo lo que habíamos comprado durante 2 años. Y es algo que es un proceso largo, es un proceso de negociación, es un proceso desgastante, pero sabemos que había un tesoro, ¿verdad? Un tesoro a donde teníamos que ir. Dios nos estaba llamando de regreso a nuestra tierra. Algo sucede lo mismo con esta persona. No es que simplemente fue y de la noche a la mañana ya vendió todo, sino que precisamente tuvo un proceso. Tuvo que juntar todo, tuvo que hacer negociación y hasta obtener el dinero y entonces poder comprar y negociar ese campo. Todo eso fue un proceso y durante todo ese proceso él estaba recordando, ahí hay un tesoro, ahí hay un tesoro, ahí hay un tesoro, ahí hay un tesoro. Y estaba contento. Yo me imagino a todos sus familiares diciendo, estás loco, ¿por qué estás vendiendo todas tus cosas? ¿Por qué estás vendiendo tu casa? ¿Por qué estás vendiendo todo eso? Y él simplemente con una sonrisa. No le decía a nadie, pero estaba con una sonrisa porque sabía que lo que había encontrado era más valioso que lo que tenía. ¿Sabes? En el reino de Dios sucede lo mismo. Cuando tú sabes que has encontrado lo más valioso que puedes tener, que es a Jesús en tu corazón, todo lo demás puedes tener siempre una sonrisa. Te van a decir que estás loco, vas a decir, wow, voy a rehacer mi vida, voy a olvidarme de todo, voy a dejar todo lo que a Dios no le agrada. La gente y tus amigos te van a decir que estás loco, pero tú con una sonrisa le vas a decir, pues a lo mejor sí, pero he encontrado algo más valioso. El día de hoy es esa alegría y ese gozo que nosotros tenemos de saber que lo que tenemos y lo que hemos encontrado es más valioso que todo. Y podemos decir y terminar como el apóstol Pablo decía, y quiero leer ese pasaje que está en Filipenses capítulo 3, versículo 7 de hecho, de por cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura solamente por ganar a Cristo. Ese, mis amados hermanos, es los 2 versículos que explican mejor esta parábola. Todo es basura comparado a nuestro mayor tesoro que hemos encontrado, que es el amor de Jesucristo. Así que mis amados hermanos, yo oro en esta hora para que tú puedas encontrar ese tesoro y no vivas en el reino de Dios con tristeza, con amargura, sino que te llenes en el reino de Dios con esa felicidad y ese gozo de experimentar que has encontrado lo mejor de lo mejor. Esto fue completamente Reino de Dios. Nos vemos la siguiente semana.